Qué bueno, Marianquis, me alegra. Bueno, Profe, buenas entonces, noches. hola, Giovanni, buenas noches, ¿cómo vas? Bien, gracias, profe. Qué bueno, me alegra. Bueno, entonces, todos ya tienen su archivito en Excel y para seguir desarrollando el ejercicio. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Voy a compartir pantalla y arrancamos de una con la presentación. Bueno, en la sesión pasada estuvimos abordando alguna temática que tenía que ver con todo el tema del taller, pero que lo que íbamos haciendo era explicando el taller que tenemos en Excel y íbamos complementándolo con explicación referente a cómo se obtienen esas cifras o de pronto a explicaciones de cómo se desarrolla una situación similar a la que, a la que estamos enfrentándonos en ese momento en el ejercicio que estamos desarrollando de la declaración de renta. Eh, pues ya les había explicado cómo se conforma ese, eh, ese archivo en Excel, cuáles son los componentes de ese ejercicio y cómo lo vamos a desarrollar a lo largo del curso. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese ejercicio, pues ya aquí lo tengo, lo voy a tener acá para poder ir trabajando con él. Entonces, ay, básicamente, este. Entonces, sí, como les iba indicando, habíamos explicado los componentes de ese archivo, en qué consisten cada una de sus hojas, cada una de las columnas que conforman ese archivo, etcétera, etcétera. Veíamos también el componente constitucional del por qué como ciudadanos debemos estar enterados de cuáles son los impuestos y por qué debemos pagar impuestos. Y ahí pues básicamente eh, se hace énfasis en un artículo puntual que habla acerca de lo que es, bueno, el artículo 21 raya 1, que fue adicionado por la ley 1819 de 2016 en donde esto es del Estatuto Tributario, que nos indica que para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos, es decir, nosotros los contribuyentes, de estos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia. Cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que ésta no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo cuarto de la ley 1314 de 2009. Es decir, la ley tributaria está por encima de la ley contable. ¿Ok? Es básicamente lo que nos quiere decir ese artículo 21, en donde nos indica que sí, muy chévere, si usted va a llevar contabilidad, remítase a los estándares internacionales, pero tenga en cuenta que si hay alguna norma tributaria que dice que esa parte contable usted la debe tratar de una manera diferente para hacer la declaración de renta o la declaración de algún tipo de impuesto, eh, frente a eso,
pues digamos que la ley tributaria está por encima de esa ley contable. Entonces, pues digamos que ahí nos tenemos que someter. Por eso es que se habla, cuando vamos a hacer declaración, tenemos que obligatoriamente hablar básicamente de lo que es la conciliación fiscal, ¿ok? Entonces, eso es como para tenerlo presente. Veíamos también un componente de lo que era, bueno, empezamos ya a analizar lo que era el archivo de Excel y nos ubicábamos específicamente en lo que tiene que ver con el efectivo en la renta, ¿ok? Efectivo en la renta, que pues básicamente lo que estábamos tocando en ese archivo, en ese ejercicio, es básicamente esta parte que habla aquí de lo que es la cuenta de efectivo, es decir, el renglón 36 del formulario 110. Ese renglón 36 específicamente habla de lo que es el efectivo y los equivalentes al efectivo, ¿ok? Entonces íbamos en ese renglón y básicamente pues ya habíamos deducido de dónde salía esta cifra de los 8.638 millones que salen específicamente de sumar estos ítems. Esto es lo que me da, esta sumatoria me arroja el valor de 8.638 millones 8.638.233.971 pesos. ¿Listo? Entonces, habíamos hablado de esa parte del equivalente del efectivo y el equivalente al efectivo. ¿Qué pasaba con los valores en depósitos de cuentas corrientes y ahorro? ¿Y qué pasa con el tema de la moneda extranjera? Y ahí, pues básicamente, veíamos en nuestro archivo en Excel esta hojita que dice activos y pasivos, ME, que significa moneda extranjera, y lográbamos determinar cuál era la implicación de tener una cuenta en el exterior en moneda extranjera y cómo debemos reportar esa conciliación, ese saldo definitivo con base en qué TRM. Entonces decíamos que íbamos a utilizar el mecanismo PEPS, que es más o menos lo que se utiliza en inventarios, que son primeras en entrar, primeras en salir, y lo que hacíamos era básicamente irnos de atrás hacia adelante. Tomábamos el último ingreso porque teníamos que llegar a este total, a los 17.715 dólares, y decíamos, ok, nos vamos de atrás hacia adelante y cada componente de esa cifra la vamos a liquidar a la TRM de ese día que tuvimos esa consignación. Entonces, el 3 de diciembre entraron 6.200 dólares, el 15 de septiembre entraron 9.600 dólares, eso apenas me suma 15.800 dólares y tengo que llegar a 17.715 y el anterior abono fue uno de 12.000, entonces ahí digo, ok, de esos 12.000 solamente extraigo 1.915 y eso me suma 17.715 y cada uno lo hago, cada aporte, cada consignación, la registro o le hago la conversión a la TRM del día en que entró ese pago a la cuenta corriente. Esto no es norma, esto no es que, ay, así se tiene que hacer, no, esto es, recuerden que muchas cosas en contabilidad quedan a criterio del preparador de la información. ¿Quién es el preparador de la información? El contador y el representante legal. ¿Por qué ellos dos? Porque son los que firman las declaraciones. Si está el revisor fiscal, pues, y él se equivoca, pues tiene sus sanciones específicas, pero los preparadores de la información en una organización son el contador y el representante legal. Entonces, digamos que ahí se había estipulado en la política contable que ese era el mecanismo bajo el cual íbamos a convertir, íbamos a traer a pesos colombianos esos dólares que teníamos en esa cuenta en el Banco de Miami. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí recuerdan este tema? Sí, señor, sí, profe. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, luego de eso, nos metíamos básicamente con un componente específico de la declaración de renta y es todo lo que tiene que ver con las inversiones. Inversiones que tenemos en nuestro archivo en Excel, en nuestra sumaria de renta, aquí, todo lo que tiene que ver con las cuentas del grupo 12. ¿Ok? Entonces,
que básicamente esas cuentas del grupo 12 afectan el renglón 37 de nuestro formulario 110. Si yo miro el renglón 37 del formulario 110, voy a encontrar ahí las inversiones e instrumentos financieros derivados, ¿ok? Y ahí me dice que el valor que estoy declarando es de 3.981 pesos para ese año gravable. Entonces, ¿de dónde salen esos 3.000 millones de pesos? De la sumatoria de estos ítems. Si se fijan, yo los marco acá y aquí abajo me indica 3.981.752.000 pesos. ¿Listo? Entonces, estábamos hablando acerca de lo que eran esas inversiones. Yo no me acuerdo si logramos hablar de ese ítem. Si tocamos un tema de inversiones o no, o sea, no lo alcanzamos a ver. No, sí, sí lo vimos la sesión pasada, sí. Hablábamos de cómo se calculaban las inversiones en instrumentos de deuda, entonces que teníamos un valor inicial, le restábamos los abonos realizados, más el método de interés efectivo, menos el deterioro acumulado, eso me daba el costo amortizado, y teníamos un ejemplo de un CDT que habíamos abierto por 300 millones con una tasa de interés del 0,57 mes vencido. Y con base en eso lo que hacíamos era entrar a realizar nuestra tabla de amortización. Tabla de amortización que pues básicamente contenía estos ítems, son 300 millones, pero ese CDT, y aquí se me había olvidado, ese CDT lo abrimos el 30 de noviembre del 2020, es decir, a 30 de noviembre del 2021, yo ya es cuando vence y yo ya cobro el capital más los intereses. Entonces, ¿cómo se hace esa liquidación para poder determinar? Porque es que yo tengo, como lo abrí el 30 de noviembre, yo a 31 de diciembre tengo que decir, esa inversión de 300 millones en un CDT con una tasa de interés del 0,57%, ¿cuánto está valorada a 31 de diciembre del 2020? O sea, un mes después de la fecha de negociación. ¿Por qué? Porque recuerden que la norma me indica que yo debo hacer una medición inicial y al cierre contable la medición posterior. Y eso lo debo hacer con todas las cuentas. Entonces, en este caso, la medición inicial fueron un título valor que abrí por 300 millones. Así lo registré en mi contabilidad el 30 de noviembre del 2020. Pero el 31 de diciembre yo ya debo decir, esto ya no me vale 300 millones, esto me vale 300 millones más el 0,57% de un mes de rendimientos financieros. ¿Ok? Entonces, así se empieza a trabajar esa tablita de amortización. Tengo a 31 de diciembre, que es cuando se cumple el primer mes, saldo inicial 300 millones a una tasa del 0,57, eso me da unos intereses de 1.710.000 y me da como saldo final 301.710.000 pesos. Para el segundo, digamos que así con este valor, cierro a 31 de diciembre de ese año, del 2020. Para el siguiente año, el valor inicial o el saldo inicial son esos mismos 301 millones de pesos. Me lo llevo aquí como saldo inicial y a este valor le calculo el porcentaje de la tasa de interés y me da otro valor, 1.719.000, que sumándolo a estos 301 millones me da 303.429.747. Y sigo haciendo la tablita de operación hasta llegar al 30 de noviembre, que es cuando el título redime, me pagan mi plata, mi capital, más mis intereses. Un título valor que me generó unos rendimientos de 21.175.682. Y veníamos y hacíamos las respectivas cuentas. ¿Cuándo adquirimos el título valor? El 30 de noviembre del 2020. ¿Por qué valor? Ah, bueno, ¿qué tipo de título? Un CDT por 300 millones contra una cuenta corriente por 300 millones al crédito. Esa es mi medición inicial, ¿ok? A 30 de noviembre, pero la norma me dice, a final de periodo usted siempre debe hacer la medición final. ¿Cuál es la medición final? Calcular esos 300 millones a cuánto valen, a cuánto están valorados a 31 de diciembre de 2020.
Y si yo hice la operación, me indica que a 31 de diciembre de 2020 los 300 millones ya no valen 300 millones, sino valen 301.710.000 pesos. Entonces hago la contabilización. A 31 de diciembre, la misma cuenta del CDT, pero a costo amortizado, me da 1.710.000 por el tema de los intereses y lo llevo contra una cuenta de intereses, costo amortizado de inversión por 1.710.000 pesos. ¿Ok? Entonces, lo que hice básicamente en la medición final fue calcular el monto de los intereses que si yo sumara las dos cuentas, cuando haga el cierre contable, me va a decir, por cierre contable, la cuenta 12250505 tiene un costo de 300 millones y le ha generado unos rendimientos de 1.710.000. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo le llevo la completa trazabilidad a esa inversión. ¿Ok? Luego veíamos lo que eran las famosas inversiones en instrumentos de patrimonio, unas inversiones en instrumentos de patrimonio que pues básicamente indicaba que desde lo contable, los instrumentos de patrimonio pueden clasificarse en 4 tipos de inversiones, teniendo en cuenta que la participación y también la incidencia en la participada. ¿Qué es la participada? Esa inversión, esa otra empresa en donde yo compré las acciones. Esa empresa que en algún momento yo quiero absorber. Esa empresa que en algún momento yo quiero tener control sobre ella. ¿Ok? Esa es la participada. Entonces tenemos en primera instancia unas inversiones de liquidez o negociables, como también la pueden encontrar, en las cuales la incidencia o participación no le permite poseer control. ¿Por qué? Porque usted lo que quiere con ese tipo de inversiones es simplemente obtener unos beneficios a un determinado tiempo, a un determinado plazo. ¿Listo? Entonces, ese tipo de inversiones de liquidez tienen la característica que no nos permite poseer ni control, no nos permite tener control conjunto o influencia significativa. Eso es la característica de esas inversiones de liquidez. Estas inversiones de liquidez también están relacionadas con decisiones de tesorería y generalmente a corto plazo. ¿Por qué? Porque yo tengo una plata, un sobrante, y digo, no, que voy a meter eso ahorita a una cuenta de ahorros. Si lo meto a un CDT, de pronto el CDT no me alcanza ni a pagar lo que la moneda se ha devaluado. Entonces no es negocio. Entonces más bien busco acciones. Acciones que puede que yo le gane más o puede que pierda más, ¿sí? Si veo que estoy perdiendo, pues procuro dejarla en el tiempo hasta esperar a que en algún momento se recupere, pero no significa que yo digo, bueno, esperemos a ver cuándo se recupera. No, yo tengo que hacerle monitoreo a esa plata para poder determinar si en efecto esa acción en esa empresa puede estar subiendo. ¿Por qué les digo que hay que hacer monitoreo? Porque puede ser que la razón por la cual ese valor de esa acción está cayendo es porque de pronto esa empresa descubrieron que va para quiebra, de pronto le hicieron una inspección y determinaron que la empresa tiene malos manejos, entonces posiblemente va a ser sancionada, en cuyo caso su valor va a seguir cayendo. Entonces yo tengo que estar enterado de qué está sucediendo en cada momento de tiempo para qué, para tomar una decisión y decir, no, hasta aquí, vendo al precio en que esté, pero salgo de esas acciones de una vez, ¿ok? Entonces hay que estar muy pendiente de ese tipo de inversiones de liquidez y monitorearlas en el tiempo, ¿ok? Yo en algún momento les mostré a ustedes cómo uno compra acciones eh, en un fondo de inversiones, ¿cierto? Yo no ¿Sí? recuerdo, profe. ¿No lo vimos? Ok, espérenme, les muestro. Si se acuerdan, si lo vimos, me dicen, sí, ya lo vimos. Y me salgo de eso, ¿listo? Si no, pues lo vemos. ¿Les parece? Vale, profe, vale. Miren, entonces, cuando uno quiere invertir en acciones, digamos que existen dos mecanismos. Yo puedo ir directamente a un comisionista de bolsa y le digo, oiga, estoy interesado en comprar acciones de Ecopetrol.
Y me dice, bueno, listo, chévere. Tengo tantas, tengo acciones preferentes, acciones con derecho a voto, y cada una tiene un precio diferente, unas son más caras que otras, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de esa capacidad, pues yo tomo la decisión en qué quiero invertir, ¿ok? Pero también existen unos fondos de inversión que son más sofisticados. Por ejemplo, S&P Global. Por ejemplo, este tipo de fondos de inversión tienen una característica muy importante y es que yo entro a, esto es un ejemplo, no van a pensar que este es el único fondo, hay fondo de inversión el de Warren Buffett, el de Dalio, hay infinidad de fondos de inversión. Uno lo que tiene que hacer es buscar cuál es el que goza de mayor respaldo. Este de BCP Global, yo siempre lo utilizo como ejemplo porque tiene muy buen respaldo. Entonces, ¿cómo ve uno qué respaldo tiene? Aquí digamos que es una paginita en donde le permite a usted ingresar si usted es una institución financiera o un inversor. Entonces, digamos que somos los que tenemos la plata y queremos invertir. Entonces, soy un inversor. Y aquí entonces yo encuentro mucha información, pero a mí lo que me interesa en este momento es mirar los portafolios que tiene este fondo de inversión, es decir, los diferentes productos en los cuales yo podría invertir. Entonces, digamos que entramos aquí a portafolios y en portafolios encuentro una gran gama de diferentes tipos de inversión. Entonces, estos portafolios son diseñados por BlackRock. ¿Qué es BlackRock? El mayor fondo de inversión a nivel mundial. Este es el más poderoso. ¿Ok? Y ellos ahí dentro, en BCP Global, tienen este tipo de productos. Tienen un fondo de inversión de renta fija, que es como medio maluco. ¿Por qué? Porque solamente invierten todo el portafolio, lo invierten en bonos. ¿Qué es un bono? Un bono es un título de valor que emite un gobierno y que por lo general es a muy largo plazo, está entre 7 y 10 años. Y segundo, pues es una inversión segura. ¿Por qué? Porque un gobierno pues no quiebra, entonces mi platica está segura, pero el rendimiento es muy malo. Imagínese, mire, aquí desde el año 2013 empezó con un crecimiento, bueno, con un crecimiento del 100%, y sigue subiendo. En un año del 100% pasó a tener básicamente un crecimiento de 101,74, es decir, subió 1,74% en un año. O sea, eso no tiene ninguna relevancia. Y así ha sido su comportamiento. En 8 años ha logrado crecer 20,63%. Entonces, como que no es tan chévere, reitero, es seguro, ¿sí? Pero no me genera mucha rentabilidad. Y básicamente, ¿qué encuentro? Pues digamos que diferentes tipos de bonos. Mire, puedo encontrar bonos del Tesoro. Estos son bonos que emite el gobierno de Estados Unidos. Entonces, aquí tengo bonos del Tesoro a entre 7 y 10 años. Yo le doy clic ahí y él lo que hace es que me genera eh, todo lo que compone ese tipo de inversión. Mire que cada una de ellas tiene un porcentaje. El 9,4% de este total de inversión está destinado a este tipo de inversión. JPEA es unos bonos que emite el gobierno norteamericano, pero que no tienen mucha liquidez. Hay otros en donde invierten el 33,7%. Hay otros en donde invierten solamente el 5,1%, otros el 28,8%, que son bonos del tesoro específicamente, pero de 1 a 3 años. Y el 23% del total del portafolio lo invierten en bonos del tesoro de 7 a 10 años. Entonces, yo traigo esa información, me la descarga en PDF, simplemente lo que hago es abrirla para poder enterarme qué hay en esa inversión. ¿Ok? Entonces, voy a poder mirar el tipo de títulos, el componente que tiene a nivel de esa inversión. ¿Será que sí es recomendable? ¿No es recomendable? ¿En qué momento lo puedo llegar a, digamos que, culminar con esa posible inversión, etcétera, etcétera? Entonces, mire que aquí me descarga ese componente. Yo le di clic a los bonos del tesoro de 7 a 10 años.
Entonces me dice, mire, aquí capital de riesgo, todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo, por consiguiente el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. O sea que usted puede perder, ¿ok? Riesgos claves, entonces riesgo de crédito, etcétera, y nos explica más. Y aquí básicamente me dice, mire, ese componente del bono del tesoro de 7 a 10 años lo conforma notas del tesoro mm, con 2 años de antigüedad. Están invertidos ahí un 12.16% de esa inversión. Y mire que todo esto son bonos del tesoro específicamente, pero la característica o lo importante es que son bonos del tesoro de Estados Unidos, en donde pues es la economía más fuerte del mundo, la moneda más fuerte del mundo está en Estados Unidos, que ahorita no está así como tan buena, pero digamos que tiene ese prestigio y le da a uno como ese respaldo y esa garantía de que la plática no se le va a perder. Y aquí hay algo importante, aquí me indica qué activos netos del fondo están en ese fondo de inversión y me dice que hay un monto de 872 millones 229.646 dólares. 872 millones de dólares están invertidos en bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿ok? Entonces digamos que es una inversión buena, pero no me genera mucha rentabilidad. Entonces, como que yo digo, no, pues si no me va a generar mucha rentabilidad, pues yo qué hago teniendo eso ahí, ¿sí? Más bien busco, pero hay que tener claro cuál es su nivel de riesgo. Y en ese tipo de casos, este tipo de empresas y todas en general le hacen a los posibles clientes un análisis de riesgo, o sea, hasta dónde usted puede soportar una pérdida. Entonces, cuando ven que su análisis de riesgo arroja que usted máximo puede soportar una pérdida hasta de un 30% de la inversión. Ya después de eso, se dice que la persona entra hasta en riesgos eh, psicosociales y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque pierden muchísima plata y eso los afecta demasiado. Entonces, cuando determinan que usted tiene un máximo un nivel de riesgo de un 20%, lo llaman un asesor y le dice, mire, señor tal, está pasando lo siguiente con su portafolio, está cayendo y creemos que es muy conveniente que usted venda lo que tiene en este momento. Ya usted toma la decisión, usted dice, no, no quiero vender, me voy a arriesgar. Ah, bueno, pero ya le avisamos, ¿sí? Entonces, pero mire que hay otro tipo de fondos. El conservador tiene un componente de un 80% de bonos, pero un 20% de acciones, ¿ok? Y las acciones están conformadas, por ejemplo, eh, en compañías de mercados emergentes, en compañías europeas, en compañías japonesas y en compañías norteamericanas, ¿sí? Entonces yo puedo mirar estos mercados emergentes. ¿Qué componente, digamos que en qué mercado se está invirtiendo y en qué compañías específicamente? Porque pues, China es una economía emergente, pero si me está invirtiendo en esta compañía, la mayor constructora de China, Evergrande, que se quebró, pues no me sirve de nada. Entonces, aquí hay una sección especial que me habla acerca de las posiciones principales, es decir, en este fondo, en la sección de, se me fue. Me devuelvo acá. En el fondo, en el portafolio conservador, en lo que tiene que ver con el 20% de acciones, estoy mirando este componente de mercados emergentes y me arroja la siguiente información, que es la que hay que leer para poder entender bien. Entonces me dice, mire, frente a ese componente, nosotros estamos invirtiendo en esta compañía, se llama Taiwan Semiconductor Manufacturing y tiene ahí un 5.6% de la participación en acciones. Y uno dice, bueno, ¿por qué tanto en esa compañía y no, por ejemplo, en Samsung? Porque aquí lo tengo. Samsung Electronics apenas tiene un 3.23% o en Alibaba Group Holding que tiene un 2.47%. Lo que pasa es que esta compañía hoy por hoy es la empresa más grande, más fuerte y más sólida que crea chips. ¿Qué es un chip? Un componente poderoso que es lo que le da, digamos que
le da ese valor agregado a los diferentes productos como misiles, aviones de combate, portaaviones, todo ese tipo de eh, vehículos, todo ese tipo de armamento se opera a base de chips, ¿ok? Esto es bien importante porque esta empresa, a pesar de ser taiwanesa y de ser la más grande y que esta empresa tuvo un gran desarrollo tecnológico y es que es la empresa que es capaz de desarrollar los chips más poderosos y más delgados. Entonces, si tienen esa capacidad, eso me permite crear celulares de pronto más delgados, portátiles más delgados, carros con muchas más funcionalidades, porque esos chips tienen ese tipo de versatilidad. Entonces, es la empresa líder hoy por hoy en fabricación de chips. ¿Ok? Entonces, mire que tiene una buena inversión. Ahora, eso no significa que esta empresa no vaya a caer en problemas. ¿Qué problema, qué riesgo tiene ahorita esta empresa que está ubicada en Taiwán? ¿Quién sabe? ¿No? Pues que básicamente Taiwán puede ser invadido por China y lo primero que haría el gobierno chino es apropiarse de esta máquina, de esta empresa, así es el estilo Chávez, exprópiese y se apropia de esa empresa que tiene gran cantidad de información del tipo de armamento que manejan las superpotencias y eso pues los pone en desventaja. Entonces, mire que a pesar de ser una compañía fuerte, sólida, de pronto de las más importantes del mundo hoy por hoy, el riesgo que tiene es que pueda ser invadido por China. Que eso es básicamente lo que se está viendo hoy por hoy entre la guerra de Rusia y Ucrania. Eh, China envalentonó, China cogió a Rusia y le dijo, hágale, no, y le va a dar miedo, invádalo, ¿cuál es el problema? Yo lo respaldo si algo. Y pum, va este bobo de Putin y invade Ucrania. Y ya cuando se vio en tremendo problema, China dijo, ay, no, hermano, ese problema está muy grave, yo me quedo quieto, yo me salgo de ahí. Y le dice Putin, ¿por qué me deja solo? Entonces este man dice, no, porque es que yo tengo intenciones de invadir también Taiwán, pero yo necesito ver qué le pasa a usted. Necesito saber qué sanciones le van a imponer para yo irme preparando, porque esa invasión, que la hago, ¿ok? Es más, eso tiene como un plazo hasta el 2026, creo que es, para que para que Taiwán se una a China. Si no se une, pues China la une. Entonces, pues digamos que eso es bien importante. Entonces, lo verdaderamente importante de cada componente de un portafolio de esos de inversión es mirar estas posiciones principales y poder determinar en dónde están invirtiendo ese dinero. ¿Ok? Entonces, pues digamos que hay muchas entidades, sobre todo asiáticas, pues es en donde está el verdadero mercado emergente. China, Vietnam, Tailandia, todos esos países son los que comandan el despegue de esos mercados emergentes en el sudeste asiático. Si nos vamos a un portafolio moderado, ese portafolio moderado me indica, mire, ya el componente es 40% bonos y 60% acciones, ¿ok? O sea, y mira el rendimiento que genera. Mira hasta donde llega el nivel de rendimiento casi al 200%, mientras que en el conservador ese portafolio llega apenas hasta un 145%. ¿Ok? Estos son las miradas que hay que darle a cada portafolio para poder tomar una decisión. Y este de renta fija, pues es el que menos, porque mire, su tope o su pico fue 123% y el moderado ya va en 200%, 199.5. ¿Qué pasa con el portafolio de crecimiento? Al tener un componente mayor de acciones, porque es un 20% de bonos y un 80% de acciones, entonces significa que tiene un mejor rendimiento, llega hasta el 230.7%. Y el de renta variable, que significa que es 100% el portafolio destinado a acciones, todo es acciones, aquí ya el pico llegó a 260% de rendimiento, ¿sí? Entonces, digamos que de esa manera es como usted debe empezar a hacer ese tipo de análisis para poder determinar en qué invierte. Y ese componente accionario de este portafolio, que es el más agresivo, el más riesgoso, pero es el que más rentabilidad genera,
me indica que a nivel de ese 100%, el 15% de acciones están en mercados emergentes, en Taiwan Semiconductor Manufacturing, en Samsung, en el Banco de China, etcétera. Un 11.6% está en compañías europeas, ¿no? Un 5.6% en compañías japonesas, un 2.2% en compañías del Reino Unido y un 65.1% en compañías americanas. Si le doy clic a ese componente para mirar cuáles empresas en Estados Unidos se está invirtiendo. Entonces, básicamente, aquí me indica que está invirtiendo en empresas que pertenecen al Standard & Poor's 500, que es como ese ranking de las 500 empresas mayor cotizadas en Estados Unidos. ¿Y cuáles son esas empresas? Entonces aquí tenemos Apple, ¿m? Con 7% del porcentaje de inversiones, Microsoft con un 6%, Amazon con un 3.11%, Tesla, ¿m? Alphabet, que es Google, Berkshire Hathaway, no sé qué es, Johnson Johnson, que es un laboratorio, Nvidia, que se dedica a crear tarjetas de video. Entonces, mire que el mayor componente está en empresas de tecnología, ¿ok? Y es el sector más sólido, es el sector que hoy en día genera más rendimientos y es el menos expuesto a riesgos. Entonces, pues digamos que ahí está invertido una buena cantidad del portafolio y pues eso indica que estas empresas son sólidas. Es muy difícil que un Apple vaya a quebrar, que un Microsoft vaya a quebrar, que un Amazon, ¿sí? Un Tesla en donde pues el hombre más rico del mundo en estos momentos es el dueño de Tesla, Google, que cuánto lleva imponiéndose en el mercado. Entonces digamos que eso le da cierta estabilidad y confianza a su inversión. Entonces, eso era lo que les quería mostrar desde el punto de vista de esas posibles inversiones que podemos hacer. Ahora, ¿cuál es la desventaja que esto tiene? Digamos que toda la inversión se debe hacer en dólares. Sí, esto no permite que yo vaya a ahorrar en pesos allá, no, yo tengo que hacer la conversión. Y pues con el dólar como está ahorita, no es de pronto la mejor inversión. Pero esta es una inversión segura, es una inversión que está en la moneda más fuerte, es algo que es un fondo propio de Estados Unidos, entonces pues está todo el respaldo del gobierno americano, no se lo van a eh, expropiar, no está en riesgo su inversión, entonces digamos que eso ayuda para ese tipo de decisiones. Entonces, esto lo traía básicamente porque dentro del componente que estamos analizando de inversiones de liquidez, uno tiene que mirar cuáles son las mejores opciones que tiene. No necesariamente tiene usted que invertir en el exterior. Usted puede invertir en empresas acá en Colombia. Nutresa, Bancolombia, Concreto, etcétera, etcétera. Eh, pero digamos que tiene que hacer un análisis muy parecido al que acabamos de hacer ahorita con los diferentes portafolios. Y es entrar a mirar, bueno, ¿será que este momento es bueno para hacer una inversión? Como hay cambio de gobierno, como hay tanta incertidumbre, como de pronto se roban las elecciones, ese tipo de cosas, pues digamos que alteran los mercados, los dispara o los hace caer en cualquier momento. Entonces yo diría, no, en este momento no invierta, ¿sí? Tenga la platica ahí de pronto en un CDT, espere a ver qué pasa una vez se posesione el gobierno, déle unos 3, 4 meses, los primeros 100 días, para mirar cómo se está comportando el gobierno, pero a la vez cómo se están comportando los mercados para que usted pueda tomar una decisión mucho más informada y eh, digamos que pueda tomar una decisión con los pies en la tierra, ¿ok? Eso desde el punto de vista de esas inversiones de liquidez. Bueno, estas inversiones a liquidez tienen una característica bien importante y es que su medición, la medición de estas inversiones, tanto la medición inicial como la medición posterior, se realiza a valor razonable, ¿ok? ¿Qué es a valor razonable? Simplemente al valor del mercado, ¿ok? Entonces, pues digamos que ahí lo que hago es comprar acciones al valor del mercado, ¿sí?
cuando voy a hacer la medición posterior de ese valor de acciones, miro es el mercado únicamente, ¿listo? De no existir un mercado activo, la entidad va a poder medir esas inversiones al costo en su medición posterior. Es decir, cuando va a hacer el cierre contable, puede determinar si no hay un mercado para, para ese tipo de inversiones, usted lo puede hacer al costo, ¿ok? No es lo ideal, no es lo más indicado, pero pues digamos que en caso de que no exista ese mercado, lo puede hacer por esa otra alternativa. Viene lo que son las famosas inversiones en asociadas. Estas inversiones asociadas, ¿qué hacen? Le otorgan a esa empresa que está haciendo esa inversión, ¿sí? Por ejemplo, somos la empresa A que queremos invertir en la empresa B. Entonces, esa inversión en asociadas lo que hace es que a mí como empresa A, que soy la que estoy invirtiendo, me va a otorgar una influencia significativa. Y esa influencia significativa me va a permitir que influir en las decisiones más importantes de esa otra entidad, de la entidad B. Y digamos que puede tener injerencia en las políticas financieras y operativas de esa compañía B. ¿Listo? Este tipo de inversiones, las inversiones en asociadas, eh, se reconocen cuando el porcentaje de participación es mayor al 20%, sin que otorgue control ni control interno en la compañía. ¿Ok? Este tipo de inversiones pueden ser medidas al costo, al valor razonable o al método de participación. Viene otro tipo de inversión que son las inversiones en negocios conjuntos. ¿Qué son ese tipo de inversiones? Digamos que estas inversiones en negocios conjuntos surgen en un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. Es decir, los negocios conjuntos pueden tomar la forma de operaciones controladas de forma conjunta, puede tomar la forma de activos controlados de forma conjunta o entidades controladas de forma conjunta. ¿Ok? Y la otra tipo de inversión son las famosas inversiones en subsidiarias, es decir, cuando somos la empresa A y queremos invertir en la empresa B, pero cuando exista control de parte de la empresa A sobre la B, eh, digamos que ese control se adquiere cuando la empresa A adquiere más del 50% de la participación en la compañía B, ¿ok? También se puede dar el control porque tiene poder de dirigir las actividades más importantes de la compañía, entre las que se destaca la compra-venta de bienes y servicios, la compra y disposición de activos, la determinación de la estructura financiera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es un poco lo que ha venido haciendo el grupo Gilinski con el GEA en Antioquia. Entonces, empieza con Nutresa a hacer una inversión que de pronto es un poco superior al 20%, llegando a ser como casi el 35-40%. Eso ya le da poder de decisión a ese grupo, al grupo Gilinski, dentro del GEA, dentro del grupo Nutresa, perdón. Entonces ya puede tomar decisiones, puede, digamos que tomar las decisiones más importantes, va a tener injerencia en las decisiones más importantes. Pero cuando su inversión es superior al 50%, ya usted, digamos que ahí ya tiene más peso dentro de la compañía, usted tiene un poder mayor dentro de esa compañía porque es el socio mayoritario. Y al ser el socio mayoritario, usted tiene poder de decisión frente a lo más importante en la organización. Entonces, digamos que eso es bien, bien importante. Y ahí hay que determinar qué es lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque dependiendo el tipo de inversión que yo vaya a realizar, la contabilización se va a hacer de manera diferente. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución y saber qué es lo que voy a hacer con esa inversión. ¿Ok? Entonces ya teniendo esos cuatro tipos de inversiones, digamos que hay que mirar el tratamiento fiscal de cada una de ellas. Entonces, digamos que para efectos contables, bajo el estándar internacional, algunos de estos tipos de inversión de liquidez asociadas en negocios conjuntos o en subsidiarias, van a tener que ser medidos al valor razonable.
como el caso de las inversiones en asociadas, ¿sí? Cuando esa inversión en esa asociada se cotiza en bolsa y se tiene una influencia significativa. Entonces, en ese tipo de casos, no puede perderse de vista que los activos que apliquen ese tipo de medición solo van a ser objeto del impuesto sobre la renta cuando se liquiden o se vendan ese tipo de inversiones. Y esta es una de las excepciones más importantes para las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque aunque esa medición es solicitada con frecuencia por el estándar internacional, a la luz de la norma fiscal, esa actualización de ese valor contable, ¿qué puede llegar a ser? Me puede generar unos ingresos en el estado de resultados sin que los activos hayan sido vendidos. Por lo tanto, se grabarían ingresos no realizados. ¿Qué significa tener ingresos no realizados y que han sido grabados? Que como son ingresos no realizados, pues la empresa no se va a ver afectada. O sea, no va a tener que pagar un mayor impuesto por ese tipo de ingreso no realizado. Pero estoy afectando a los socios. ¿Por qué? Porque los socios sí tienen que registrar ese ingreso no realizado, lo van a registrar dentro de su declaración de renta y sobre eso sí se les cobra impuesto. ¿Ok? Entonces, digamos que como miembros del cuerpo de administración de una organización, nosotros como contadores y el representante legal, pues tenemos que tratar de vigilar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque los accionistas o los que están invirtiendo en la compañía, pues están metiendo todo su capital en pro de una idea de negocio, en pro de un modelo de negocio que creen que les va a funcionar y por ende, pues nosotros, nuestra función es tratar de proteger también el capital de ellos, ¿ok? Entonces, no por solamente proteger el capital de la empresa, vamos a afectar a nuestros socios. Eso no lo deberíamos realizar. Entonces, también tenemos cierto nivel de responsabilidad para con la inversión de los socios. Entonces, nos toca tener mucho cuidado porque ese tipo de ingresos no realizados no afectan a la empresa, pero sí afecta a los socios, ¿ok? Bueno, después de ese tema de las inversiones, entonces veamos un caso práctico. Nos dice que el 1 de enero del año 2020, la compañía adquirió de contado el 80% de las acciones de la participada por valor de 1.088 millones de pesos, que le otorga el poder de dirigir las actividades relevantes de esa participada. El patrimonio de la participada es el siguiente. Tiene un capital de 1.200 millones, tiene una reserva de 30 millones, tiene un superávit de 100 millones, superávit por revaluación, y tiene unas utilidades acumuladas de 30 millones. ¿Ok? En ese tipo de casos, ¿qué hacemos? A diciembre de 2020, 2021 o 2022, de cualquier fecha, la participada obtuvo un aumento en las ganancias un aumento en las ganancias en 70 millones y un aumento en el superávit por revaluación, producto del avalúo efectuado a su propiedad, planta y equipo por 100 millones de pesos. Entonces, entro a hacer los ajustes que hay que hacer. Entonces, el capital sigue siendo el mismo, 1.200 millones. La reserva se sigue manteniendo en los 30 millones. El superávit, que lo tenía en 100 millones, pasa porque hubo un nuevo recálculo de esa propiedad, planta y equipo y se estimó que valía 100 millones de pesos más. Es decir, pasa de 100 que teníamos inicialmente a 200 millones. Y las utilidades acumuladas las traíamos en 30, pero este año tuvimos unas ganancias de 70 millones. Entonces me quedan unas utilidades acumuladas de 100 millones de pesos. ¿Listo? Esa es la información que hasta ahora tenemos. Luego, esto es, digamos que en este punto lo que estamos haciendo es determinar cuál es el valor de la compañía en este momento. El propósito es poder determinar con base en ese porcentaje de participación a cuánto porcentaje tiene de derecho en este tema del capital, en la reserva, en el superávit por revaluación y por las utilidades acumuladas. Entonces, miremos este otro caso en el que lo vamos a ampliar un poco más. El 1 de enero se debe reconocer una inversión en subsidiaria y medirla al patrimonio multiplicada por porcentaje de participación.
Al 31 de diciembre de 2020 se debe ajustar la inversión con respecto al patrimonio de la participada. El aumento de las utilidades se debe reconocer como un ingreso, mientras que el del superávit contra el otro resultado integral, otro estado financiero. Entonces, tenemos acá el valor que teníamos anteriormente, que decía que utilidad, tuvimos una utilidad del 70%. Entonces, si yo me devuelvo, aquí tuvimos, el ejercicio nos dice que la participada obtuvo un aumento en las ganancias de 70 millones, ¿ok? Sobre ese 70 millones calculo el 80%. ¿Por qué el 80%? Porque es lo que a nivel de porcentaje yo tengo de control sobre esa empresa. Aquí lo estoy referenciando, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, le calculo el 80% a eso. A la utilidad en primera instancia, el 80% de 70 son 56 millones, ¿sí? Venimos arrastrando un costo histórico de la empresa evaluado en 1.088 millones de pesos. Tenemos acá, perdón, un superávit por revaluación de 100 millones, por el 80% me da 80 millones de pesos y una inversión en subsidiarias en 1.224 millones de pesos. ¿De dónde sale? De tomar este 1.088 más este 56 más estos 80 millones me da 1.224 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago ahí? Básicamente entro ya a hacer los asientos contables. Yo como empresa que invirtió en la subsidiaria, entonces tenemos la cuenta 1275, inversiones en subsidiarias por valor de 1.088 millones de pesos. ¿Ok? 1.088, que es lo que me dice el ejercicio que compramos el 80% de las acciones de la participada por valor de 1.088 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, lo llevo, ¿eso cómo lo pagué? Puede ser con un cheque o con una transferencia, como haya sido, entonces lo sacamos de una cuenta corriente al crédito, 1.088 millones. Entonces ya hice la inversión en esa otra compañía, en esa participada, en donde me hice al 80% del poder de esa empresa. Luego registro el tema de los incrementos. Hubo incrementos en la utilidad por 56 millones y hubo incrementos en el superávit por revaluación por 80 millones. Entonces, eso me afecta la cuenta 1275, la misma de inversiones en subsidiarias, ¿en cuánto? En 136 millones. De eso llevo como ingreso la utilidad a la cuenta 4530, ingresos por método de participación, 56 millones, que fueron estos mismos 56 millones, que resultaron de calcularle el 80% a 70 millones, que fue la utilidad total de la empresa, de la subsidiada, de la subsidiaria, y llevo como patrimonio a la cuenta método de participación los 80 millones que hacen parte de ese superávit por revaluación, 80 millones de pesos. Y eso me da los 136 millones. ¿Listo? Bueno, yo creo aquí en derivados, ahorita entramos a derivados para no confundirnos. Pasémonos al Excel para tener una mejor presentación. Entonces, bueno, aquí ya vimos lo del ejercicio, el caso práctico, vimos cómo se contabilizaba y ya. Entonces, ahora sí, pasémonos, porfa, al Excel y en el Excel nos vamos a ubicar en el renglón 37 de la declaración de renta, es decir, en nuestro formulario, en nuestra hoja que dice 110, renta. Ahí le damos clic y nos ubicamos en el renglón 37. Este es el renglón 37 que habla acerca de lo que son las inversiones e instrumentos financieros en derivados y me dice que el valor en ese renglón debemos colocar la cifra de la sumatoria de todas las inversiones que ha tenido la organización. En este caso suman 3.981 millones de pesos. Es decir, para poder calcular ese valor, nos vamos para nuestra hoja sumaria de renta. En sumaria de renta, entonces, lo que hacemos es, debemos contemplar la cuenta 120550, que se denomina acciones del Grupo Aval. Digamos que tenemos unas acciones del Grupo Aval con una característica específica
que son unas acciones preferenciales, ¿ok? Esas acciones son más caras. Entonces, tenemos esas acciones. Luego tenemos la cuenta derivados financieros, que es esta. O sea, tenemos todo este bloque de de la, de la inversión que tenemos en el grupo aval hasta los derivados financieros. Todo eso hace parte de mis inversiones. Tengo inversiones en el grupo aval preferencial, tengo inversiones en el grupo aval ajustes al valor razonable, tengo acciones en Ecopetrol con su respectiva cuenta de ajustes al valor razonable, tengo la cuenta construcciones por un 40%, tengo una cuenta de inversiones en CDT y unos derivados financieros. Eso, digamos que tenemos unos valores, tenemos un saldo contable de cada una de esas cuentas y le tenemos que entrar a mirar los ajustes que hay que hacerle a esas cuentas, ¿ok? Entonces, digamos que como todo esto son acciones, nosotros tenemos por acá una hojita que se llama acciones. Miren, aquí abajo hay una cuenta, una hoja específica que se llama acciones. Le damos clic a acciones y vamos a encontrar el discriminado de cada una de esas acciones. ¿Qué transacciones son las que debemos hacer? ¿Qué tipo de movimientos? Etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en este momento, observando esas acciones, notamos que durante ese año, durante el 2020, hay una serie de transacciones en donde nos dice, mm, hay que hacer un cuadro similar al que vemos aquí en pantalla, en donde nos dice cuántas acciones tenía, lo desglosamos, ¿sí? Para revisar cada caso. Lo primero que hay que hacer es analizar cuántas acciones del grupo aval tenemos. ¿Listo? Entonces, es el primer rubro que tenemos acá. Esto se denomina instrumentos de patrimonio y tenemos acá en primera instancia las acciones del grupo aval. ¿Listo? Esas acciones del grupo aval, tenemos ahí también cuántas acciones tenemos, 261.086 acciones. ¿Cuánto valen esas acciones? A precio de costo, 325 millones. Valor en bolsa, valen 449 millones, ¿sí? ¿Cuál fue el valor total que se pagó por esas acciones? 325 millones, 52.000 pesos. Eso hecho bajo la medición de valor razonable con cambios en resultados. ¿Listo? Luego viene lo que son las acciones que tenemos en Ecopetrol. Si yo me voy aquí a mi sumaria de renta, veo que tengo las del grupo aval, que le tengo que hacer un ajuste. Luego tengo las acciones de Ecopetrol. Entonces vamos y buscamos esas acciones de Ecopetrol. ¿Qué más me muestran las acciones de Ecopetrol? Ah, bueno, aquí en grupo aval tenía las acciones del grupo aval y bueno, primero, ya ahorita hacemos los ajustes como para que vayamos en orden. Entonces, lo primero es las acciones del grupo aval, ya las tenemos calculadas. Ahora, miremos las acciones de Ecopetrol. Las acciones de Ecopetrol están por aquí abajo, aquí las tenemos. Digamos que aquí en Ecopetrol tenemos lo siguiente, esas acciones, que son las de este renglón. Tenemos acá que las acciones de Ecopetrol, miércoles, esas acciones de Ecopetrol son 464.286 acciones que nos costaron 650 millones, pagamos 650 millones y hoy en bolsa o en a valor de mercado, esas acciones ya no valen 650 millones, sino que valen 891 millones, 429.120 pesos. ¿Listo? Luego tenemos una inversión en una empresa denominada Construcciones LBG SAS, en donde tenemos 1.086.000 acciones, que su costo es de 1.806 millones. Su valor total, pues fue lo que pagamos, 1.806.700.000, y su medición se hizo al costo. ¿Ok? Subtotal de inversiones. Entonces aquí lo que hacemos es la sumatoria de estas inversiones, las del grupo aval por 325.052, perdón, este valor. Lo que tenemos que mirar es esta columna de valor razonable.
¿ok? Porque ese es el valor de mercado. ¿En qué fecha? La que vemos acá, diciembre 31 de 2020, ¿ok? Entonces nos centramos en este valor razonable y esa es la cifra que vamos a empezar a manejar, ¿ok? Entonces tenemos que las acciones del Grupo Aval valen a 31 de diciembre de 2020 442 millones, cuando las había comprado a 325 millones, ¿sí? Las acciones de Ecopetrol valen 891 millones, cuando las había comprado a 650 millones. Y eso me suma 1.333.969.899 pesos. Esas dos inversiones, las del Grupo Aval y las de Ecopetrol. ¿Listo? Luego de eso, entonces, lo que podemos hacer es que tenemos ahí básicamente esos 442 millones de pesos que son del Grupo Aval, ¿sí? Del valor razonable del Grupo Aval. Ese lo tenemos ahí. Esto, pues digamos que va a estar en mi contabilidad, pero no va a estar en mi declaración de renta. Ahora bien, si usted observa, hemos sugerido que se manejen dos cuentas de la siguiente manera. Una cuenta que sería el costo, que es esta cuenta, la C74, esta cuenta que es el costo, estos 325 millones, 052.000, perdón, 325 millones 52.000 pesos. Y tenemos otra cuenta que sería el ajuste al costo, que es esta, que dice ajustes. Digamos que en esa cuenta de ajustes, lo que hacemos es el ajuste al valor razonable, ¿ok? Entonces, básicamente, estos 117 millones, mire que la fórmula dice, lo que se hizo fue tomar el dato de la columna F64, F64 lo tenemos acá, F64 fue tomar este valor de 442 millones, y le restamos, ay, ¿qué se me hizo? Entonces tomamos la columna C74, que es este valor, los 352 millones, que provienen de, perdón, la columna es este valor, estos 117 millones, que son el ajuste al valor razonable de las acciones del Grupo Aval, que salen ¿de dónde? De tomar el valor de F64, que es 442 millones, y le resto de 64, que es de 325 millones. Es decir, le resto al valor razonable el costo de esas acciones. Y eso me da un ajuste por 117.488.000 pesos. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos un ajuste que realizar. Digamos que hacer esto de esta manera me puede facilitar el hecho de hacer mi declaración de renta. ¿Por qué? Porque voy a poder identificar cuál es mi costo. Claro que hay personas a las que no les gusta hacerlo, pero tengamos en cuenta que esto es un taller en donde trataremos de utilizar las mejores prácticas. Lo verdaderamente importante acá es que ustedes tengan claramente discriminado cuál es el valor contable, en este caso el valor razonable, y cuál sería el valor fiscal, que en este caso es el valor por el cual usted compra las acciones. Tenga en cuenta, por favor, que estos valores de los que estamos hablando irían en el renglón 37 de nuestra declaración de renta, de nuestro formulario 110. Pero al mirar nuestra sumaria de renta, es decir, si yo me voy aquí para mi hojita, sumaria de renta, estaríamos eliminando los ajustes por valor razonable, es decir, la columna D, es esta, la D10 y la D12, estaríamos eliminando esos ajustes, estaríamos restándoselo, porque lo que estamos haciendo aquí es quitando el ajuste al valor razonable, en este caso estos 117 millones, ¿sí?
y quitamos el ajuste al valor razonable de las acciones de Ecopetrol, que nos da 241 millones de pesos. Es decir, ya hicimos dos ajustes, pero si observamos con detenimiento, el primer ajuste que realizamos por los 116.132 pesos va a generar un impuesto diferido. Ese impuesto diferido, les voy a pasar acá una URL para que por favor lean sobre eso. Esto lo vamos a ir hablando a lo largo del desarrollo del ejercicio. Por ende, les pido encarecidamente que si tienen oportunidad de leerlo, se los comparto aquí en el chat. Es un documento de Actualícese que habla específicamente del impuesto diferido. Es muy claro, es un documento que es totalmente sencillo de entender y lo va a comprender fácilmente. ¿Listo? Ya los comparto aquí en el chat. Listo, ahí lo tienen en el chat. Bien. Ahora, vuelvo a mi Excel. Entonces, este valor de estos 116.132 pesos, que fue el ajuste que se le hizo a la moneda extranjera, eso nos va a generar un impuesto diferido. ¿Qué hace ese impuesto diferido? El impuesto diferido permite reflejar en los estados financieros las consecuencias fiscales futuras de hechos económicos de hoy. ¿Sí? En otras palabras, el impuesto diferido es el puente entre la contabilidad y la declaración del impuesto de renta de una entidad. Ahora bien, los otros dos rubros, los que se encuentran, estos dos, ¿sí? El ajuste a las acciones del Grupo Aval y el ajuste a las acciones de Ecopetrol, esas dos transacciones no van a generar impuesto diferido porque son acciones que cotizan en bolsa. Normalmente, las acciones que cotizan en bolsa, cuando se venden, si yo vendo menos del 10% de las acciones en circulación, pues no van a tener un impacto fiscal. Y al no tener ese impacto fiscal, digamos que no existe impuesto diferido. Entonces, bajo esa perspectiva, esas diferencias que hay entre la renta y la contabilidad por las acciones no necesariamente van a generar impuesto diferido. Pero es bueno que lean ese documento que les acabo de compartir. Ahora, continuando con los demás rubros de las inversiones, debemos abordar las inversiones en el CDT, ¿ok? Que es este renglón. ¿Listo? Esas inversiones en el CDT, digamos que ahí, ¿qué debo tener en cuenta qué debo tener en cuenta en este tipo de inversiones en CDTs? Pues digamos que lo primero que hay que hacer cuando uno tiene una inversión en un CDT y tiene que hacer el reconocimiento, la medición final, es decir, la medición a cierre 31 de diciembre, ¿usted qué debe hacer? Pedirle al banco un certificado de los intereses que nos pagaron por esa inversión debido a que nosotros debemos utilizar el devengo. Por lo tanto, la empresa debe realizar la causación de los intereses sobre ese CDT. En este punto es importante establecer que el banco también hace esa causación. Y si yo le solicito al banco cuál es el valor que él causó, que el banco causó, pues esto nos va a ayudar para el momento de la contabilización para contabilizar mi CDT. ¿Por qué? Porque voy a tener el valor exacto y para efectos fiscales no voy a tener ningún inconveniente, porque el que me está sustentando esa cifra es el banco, mediante ese extracto de esa inversión, ¿ok? Entonces, frente a los derivados financieros, ¿qué es un derivado financiero? ¿Alguno sabe qué es un derivado financiero? ¿Ha escuchado hablar en algún momento de eso? No, profe, no he escuchado. ¿No? Ok, digamos que un derivado financiero No, es, profe. ok, un derivado financiero es como un instrumento financiero que yo utilizo para cubrir otro instrumento financiero. Entonces, por ejemplo, si han visto los señores que cultivan flores, esas personas, ¿qué hacen? Ellos cultivan flores
específicamente para una fecha puntual y es el día de San Valentín. Entonces, ¿qué hacen ellos? Trabajan todo el año única y exclusivamente esperando tener una muy buena venta de flores en San Valentín y poder exportar esa cantidad de flores y que les paguen esa exportación en dólares. Entonces, ¿qué se hace ahí? Mm, un exportador de flores dice, bueno, comienza a hacer cuentas él solo, en su cabeza, echando globos, comienza a decir, uy, bueno, que el dólar siga subiendo para que yo gane más plata y eso me va a permitir pagar la nómina, no tener problemas, poder de pronto ensanchar el negocio y comienza a hacer toda una serie de cuentas. Entonces, este señor dice, bueno, comienza a subir el dólar, pero de un momento a otro se acuerda y dice, ¡ah! Esto es un año electoral. Y en año electoral el dólar tiende a dispararse porque hay inestabilidad, porque hay desconfianza en los mercados, la razón que sea. Entonces comienza el dólar a subir. Y dice el señor, voy a hacer una cosa, voy a ir al banco, voy a ir a adquirir un derivado. Los derivados son, por lo general, se llaman forward o swap, un call, tienen diferentes nombres. Por ejemplo, digamos que vamos a adquirir un futuro. Ese es un derivado. ¿Qué significa un futuro? Que yo voy a negociar hoy una tasa de cambio con un producto que voy a vender a futuro. Es decir, todavía no lo he vendido, pero ya estoy negociando la tasa de cambio. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Yo le digo, voy al banco y le digo al gerente, le digo, hombre, mire, hágame un favor. Yo soy el cultivador de flores de tal, eh, ¿cómo le llaman a eso? Bueno, tengo un cultivo de flores y ese cultivo de flores está proyectado para que su cosecha sea el 1 de febrero y yo mande las flores y mire que aquí tengo un contrato que me dice que esas flores me las van a pagar por esa cantidad de flores que voy a enviar, me van a pagar 200, me van a pagar $300.000. Entonces digo, ok, listo, me sirve. Entonces usted ya tiene el contrato, usted tiene todos sus trabajadores trabajando día y noche en ese cultivo de flores, cuidando esa cosecha de flores, etcétera, etcétera, para poderla vender. Su cliente es un ruso, ¿sí? Entonces usted manda las flores a Rusia, pero con este problema que hay, que no tienen dólares, que no tienen moneda, que la razón que sea, pues eso le da cierta inestabilidad a la transacción. Entonces cuando el gerente en enero está mirando esa transacción y ve un contrato y dice, uy, pero en enero por ahí hay como ruido de que de pronto Rusia invade Ucrania y usted, su cliente, queda en Rusia, como que el man empieza a maquinar y a decir, no, yo qué le voy a pagar a este man los 4.000 y pico de pesos en lo que está un dólar hoy en día. Vamos a negociar. Entonces saca el gerente una tablita y comienza él a mirar. Y a decir, ah, bueno, el dólar ha cambiado tanto y se proyecta que el dólar para ese día, para el 1 de febrero, el dólar va a estar a 3.250 pesos. Y yo le digo, no, pero ¿cómo así que 3.250? Si hoy está a 4.250 y usted me va a bajar 1.000 pesos de una. Sí, porque es que no sabemos qué pase si de pronto Rusia invada Ucrania, si de pronto los países aliados de la OTAN se van y atacan a Rusia. No se sabe nada. Entonces, por esa razón, por esa incertidumbre, yo le pacto cada dólar que usted va a recibir, le pacto en este momento que le voy a pagar 3.250 pesos por cada dólar. Y entonces yo digo, pucha, ¿será que este man tiene razón? ¿Será que puede ser que la guerra en Ucrania me pueda llegar a impactar tanto? Entonces usted de pronto se va para donde un economista y el economista le hace unos cálculos y sí, hermano. Se estima que para esa fecha, para el 1 de febrero, el dólar caiga porque con todas las sanciones que va a tener Rusia, el dólar se va a devaluar rápido. No sé, estoy especulando con una noticia falsa. Entonces usted se afana y dice 3.250 y las proyecciones que le hizo el economista es que el dólar a 1 de febrero podía estar en 2.900. Entonces usted sale como loco y de una vez va y coge a ese gerente y le dice, hagamos negocio ya, deme esos, formalicemos que usted me va a pagar a 3.250 pesos cada dólar cuando me paguen en Rusia.
Le digo, listo, hacemos un futuro, un documento, un instrumento financiero denominado futuro, en donde yo me comprometo a exportar las flores, a cobrarle a ese importador de flores en Rusia, y que una vez él me pague, cuando yo vaya a traer esos dólares a convertirlos en pesos aquí en mi banco, el señor del banco me va a pagar 3.250 pesos por cada dólar. Entonces, mire que con un futuro estoy asegurando la tasa de cambio a la que me van a pagar por una exportación. Eso es un derivado, ¿ok? ¿Sí me hice entender? Sí, señor, sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, aquí la empresa tiene dentro de sus inversiones, tiene unos derivados financieros, ¿ok? Tiene un derivado financiero que a saldo contable lo tenemos valorado en 26.526.324 pesos. Frente a esos derivados financieros, digamos que ese derivado financiero lo vamos a eliminar. Si se dan cuenta, aquí lo tenemos en ajustes con signo negativo, al igual que hicimos con el ajuste de las acciones de Ecopetrol y el ajuste de las acciones del Grupo Aval. Entonces lo tenemos en signo negativo. ¿Por qué? Porque lo vamos a quitar, no lo vamos a reportar dentro de nuestras inversiones en la declaración de renta. Es decir, si yo tengo un derivado financiero, a mi declaración de renta voy a pasar esa inversión en cero, en saldo cero. ¿Ok? En términos generales, los derivados financieros, ¿qué son? Son unos acuerdos de compra y venta que surgen de un activo subyacente. ¿Qué es un activo subyacente? Es un producto de referencia como materias primas, como las flores, como el petróleo, ¿sí? Eh, ese activo subyacente, digamos que se pacta a un valor definido y en una fecha futura específica. Este tipo de negocios de derivados pueden ser derivados de especulación, en donde, ¿qué se hace con un derivado de especulación? Se busca obtener utilidades de acuerdo a las fluctuaciones del mercado, o derivados de cobertura, donde las entidades buscan mitigar el riesgo al que se exponen como consecuencia de los cambios en los valores del activo subyacente en el mercado. Entonces, digamos que eso se utiliza. Yo no sé si ustedes escucharon en época de pandemia que había una empresa, se llamaba, ay, se me fue el nombre, esta empresa. Lo miramos aquí por internet. Esta empresa, GameStop, es una empresa que básicamente se dedica al alquiler de juegos de video. Al alquiler de juegos de video, o sea, ¿qué tipo de negocio? Esos negocios ya no existen, ¿sí? Pero esto en Estados Unidos, pues todavía se mueve. Todavía hay gente que dice, ay, yo quiero venir a alquilar tal juego porque es que me gusta y ya lo conozco. Mire, ya hasta la quitaron la página. GameStop ya no funciona. Venga, si de pronto por aquí más abajo está este. Esto fue un caso que generó mucha polémica. Sucede que esa empresa, GameStop, eh, mire el titular en la BBC. Dice GameStop, ¿a qué se dedica la empresa y cómo se vio involucrada en un fenómeno nunca visto en Wall Street? Sucede que esa empresa, como les digo, pues, se dedica al alquiler de juegos de video. Mm, y esa empresa, pues con esos juegos de video, pues eso iba cayendo, la empresa iba para la quiebra más que nada, iba rapidito a la quiebra. ¿Qué pasa? Hay personas en los mercados financieros que apuestan en contra del mercado. Entonces, por ejemplo, sale un inversionista y dice, la empresa GameStop, yo le apuesto a que esa empresa va a perder, ¿sí? ¿Contra quién hace la apuesta? Entonces, por ejemplo, eh, yo soy otro accionista y está este señor que le está apostando en contra de GameStop. Él dice que GameStop va a seguir cayendo, va a seguir perdiendo. Salgo yo y de pronto veo esa apuesta y digo, no, yo digo que va a subir.
en un mes el precio de acción de GameStop va a subir. Y entonces ya hicimos ese pacto. ¿Qué pasa? Que cuando hay ese tipo de apuesta, porque aunque no lo crean, así se llama, eso es una apuesta que uno hace en el mercado, básicamente pactamos unos puntos. Entonces yo digo, GameStop va a subir 2 puntos su valor de acción. Y él me va a decir, no, GameStop va a caer 3 puntos. Obviamente, él está plenamente confiado porque él sabe que la empresa, su valor de acción va cayendo, va cayendo, va cayendo, ¿sí? Y yo soy novato y digo, no, GameStop, a mí me gusta esa compañía porque yo alquilo muchos juegos, yo he escuchado que la gente habla muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo le apuesto. ¿Qué pasa si yo pierdo? Yo le aposté 2 puntos que la acción de GameStop subía 2 puntos. Él me dijo, no, cae 3 puntos. Entonces, si yo pierdo, le pago a él esos 2 puntos sobre el número de acciones que hemos apostado. Si yo gano, él me paga 3 puntos de más por cada acción de las que hemos apostado. Entonces, bajo esa óptica, ¿qué pasa? Aquí hay algo que dice Reddit. Reddit es una red social. En esa red social hay muchos jugadores de juegos de video y entre ellos ahí chatean y juegan y hacen negocios y todo eso. Cuando uno de esos jugadores, ajeno a la bolsa de valores y todo esto, llega y escribe por la red social, oigan, si vieron que fulano de tal, por ejemplo, digamos, Warren Buffett, está invirtiendo en contra del mercado, está invirtiendo en contra de GameStop. ¿Será que le hacemos una marranada? Y comienzan a decir, ¿cómo así? ¿Qué hay que hacer? No, pues mire, eh, lo que podemos hacer es que entre todos compremos $100 en acciones de GameStop. Y en la medida en que vamos comprando, el precio de la acción va subiendo, ¿sí? Va subiendo. ¿Y qué hacemos cuando el precio suba? Pues que el que pierde es Warren Buffett, ¿sí? Pero a la vez yo estoy ganando porque yo le estoy apostando a Warren Buffett que el precio de acción va a subir. Y esta gente empiezan entre todos a decir, oiga, apostémosle que Warren Buffett está apostando en contra y nosotros le vamos a hacer que el precio de la acción de GameStop suba y se dispare. Y comienzan entre todos a nivel mundial a ponerse una meta de, bueno, ¿cuánto invertimos? No, yo tengo apenas $20. Meta los $20. Lo que se necesita es que la acción empiece a tener movimiento hacia arriba. Y entonces cuando Warren Buffett ve eso, dice, miércoles, está subiendo el valor de la acción. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está comportando eso de esa manera? Comienzan estos muchachos a decirle, a regar la bola y llega a oídos de famosos. Uno de ellos era Kanye West, el esposo de una de las Kardashian, y este tipo dijo, no, pues yo invierto, yo le meto $100,000 y ¡pum! El valor de la acción se dispara. Entonces, habíamos hecho un pacto, Warren Buffett y yo, de que yo decía que el valor de la acción de GameStop subía y la de Warren Buffett bajaba. Y habíamos dicho que nos íbamos a dar un plazo de una semana. Lo pactamos y comienzan estos manes a hacer que el precio de la acción suba y suba y más gente famosa invierta, invierta. Llegó Elon Musk, metió $1,000,000, ¡pum! El precio de la acción se subió disparadamente. Claro, cuando ya se cumplió la semana, el precio de la acción estaba elevadísimo. Venga, si de pronto aquí muestran el monto de la acción, la gráfica. Dios, mira, aquí dice, ¿qué tiene que ver Elon Musk con todo esto? Porque él compró muchísimas acciones y eso hizo que se subiera. Obviamente, esa plata se perdía, ¿sí? Porque eso iba para el piso, pero era simplemente para hacerle daño a Warren Buffett. ¿Listo? Le estoy poniendo un ejemplo de Warren Buffett. ¿Listo? Pero quiero ver si me sale acá. No, busquemos gráfica del precio de acción de GameStop. Bueno, a hoy este es el comportamiento de la acción. Mire que se logró mantener, logró subir de precio, ¿sí? Y luego fue cayendo, cayendo otra vez el precio de la acción. Esto sucedió hoy, ¿listo? Eh, pero yo quiero ver la imagen del problemita cuando se formó eso. Miremos este.
Entonces, básicamente ahí lo que vamos a ver es cómo el valor de la acción se dispara hacia arriba. Mire hasta dónde llegó. Mire que el valor de la acción estaba a $19,38. Y suponga que yo en este momento hice la apuesta, eso es un swap, hice la apuesta con Warren Buffett y le dije, mire, apostemos a que de aquí al 1 de febrero el valor de la acción de GameStop va a subir. Y él dice, listo, le apuesto. Como él ya tiene la trayectoria de que, la trazabilidad de que ese precio de acción ha venido cayendo, dijo, no, este man, le voy a quitar toda esa platica. Entonces, comienzan los pelados acá. El 12 de enero se empieza a regar la bola por Reddit y el 13 de enero ya el valor de la acción pasa de 19,95 a 31, vuelve y sube a 39, tiene un bajoncito a 35, vuelve y sube a 39, se mantiene en los 39, sube un poquito a 43 y a partir del 22 de enero comienza a subir a 65, 76. 147 y llegó a su pico máximo de 347,51. Imagínense que al 27 de enero del 2021, esa fue la fecha en la que yo le dije a Warren Buffett, ahí hacemos el corte y miramos y usted me paga eso. Si yo gano, usted me paga, si yo pierdo, yo le pago. Y hicimos el corte a 27 de enero. Imagínense el precio de acción a $347. Ese tipo se fue a la quiebra, no Warren Buffett, otro inversionista que se acostumbra solamente a jugar en contra del mercado. Entonces, gracias a esa jugada que hicieron esos muchachos, mira a dónde lograron subir el precio de la acción, a $347, el precio de la acción de una empresa que estaba totalmente perdida en el mercado de valores. ¿Ok? Luego, pues ya cuando se acabó la chanza que le hicieron a la gente y por la cual ese inversionista perdió miles de millones, cuando ese inversionista pierde tanto dinero, pues él opta por salirse ya del mercado y dice, no, ya no sigo apostando, ya esto no me gustó, porque la gente cambió las reglas del juego, porque la gente se puso a invertir afanadamente en algo que pues no tiene ningún sentido y lo que hacen es botar la plata. Pero botan la plata con el ánimo de hacer quebrar a alguien que se beneficia con la desgracia de otros. ¿Ok? Entonces, ese fue un caso típico que se presentó, por eso aquí en BBC, pues eso fue un caso sonadísimo a nivel mundial, en donde lo tildan como un fenómeno nunca visto. El valor de una empresa que se disparó en un momento solo porque querían perjudicar a un inversionista. Eso es lo que pasa con los derivados. Ese derivado es muy riesgoso, o sea, un swap no está hecho para que lo compre una empresa mediana, ¿sí? Está hecho para que grandes inversionistas con mucho dinero apuesten en el mercado, porque de esa manera van a ganar muchísimo dinero o van a perder muchísimo dinero, ¿ok? Esto como para ilustrarlo de todo lo que se ve en el mercado financiero. Esto es una parte, es pequeñísima parte, pero nótese toda la dinámica que tiene. Y estos son transacciones que a diario se manejan dentro de una organización. De pronto no tanto los derivados. Y como se dan cuenta, los derivados yo no los tengo en cuenta para mi declaración de renta. Es decir, puede que yo tenga un derivado financiero que está valorado en 26 millones, pero nótese que para mi declaración ese saldo pasa en cero. Yo no contemplo los derivados. ¿Ok? Eh, digamos que no se contempla porque se mide o digamos que yo lo puedo reconocer cuando ese derivado venza. Mientras está vivo, no lo voy a tener en cuenta para mi declaración de renta. ¿Ok? Eso como para tenerlo presente. Y digamos que esos derivados, vuelvo y digo, son unos acuerdos de compra y de venta que surgen de otro activo subyacente, es decir, de un producto de referencia como materias primas, como petróleo, como carbón, como flores, oro, etcétera, etcétera. Y eso, eh, digamos que surge de un activo subyacente a un valor definido y en una fecha futura específica. Y este tipo de negocios pueden ser derivados de especulación, en donde se busca obtener utilidades de acuerdo a las fluctuaciones del mercado, derivados de cobertura, donde pues, las entidades que buscan es mitigar el riesgo al que se exponen como consecuencia de los cambios de valor de ese activo. En fin, lo más común
en empresas distintas a las entidades financieras es que se presenten derivados de cobertura, ¿ok? Si yo tengo un riesgo elevado frente a algún bien que quiero vender, pues yo trato de buscar un derivado que me cubra en algo la pérdida de pronto de ese bien, ¿ok? Entonces, digamos que en ese tipo de casos, cuando lo que se hace es que eh, alguna empresa eh, tiene algún derivado de cobertura, pues lo que se hace es que esa empresa debe reconocer la ganancia o la pérdida que se le va a generar en ese contrato. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí, venga, si yo tengo aquí un ejemplo, es que no me acuerdo. Aquí está lo de los derivados. Entonces decimos que aquí que la entidad financiera SA debe pagar un dinero a un proveedor del extranjero y realiza un forward, o sea, un futuro, a 3 meses con la entidad prestadora SA. Y establecen que al término del contrato, esta entidad le va a vender $1.000, sosteniéndole un valor de 3.900 pesos por cada dólar. ¿Ok? Al cabo de los 3 meses, el dólar está en 4.100 pesos. Entonces, la financiera SA debe contabilizar una pérdida resultante del contrato con el proveedor. ¿Por qué? Por el incremento del valor del dólar. Porque, pues digamos que lo había negociado a 3.900 cuando en realidad a ese día el dólar estaba a 4.100. Entonces debe registrar esa pérdida de ese valor. ¿Ok? Eh, el incremento del dólar bueno, aquí la financiera SA debe contabilizar una pérdida resultante del contrato con el proveedor por el incremento del valor del dólar, mientras que respecto al forward obtendría una ganancia ya que el valor pactado por el dólar es inferior al valor actual. El contrato de forward da lugar a un activo financiero con un saldo positivo en el estado de resultados que se cruzaría con la pérdida que tenga con el proveedor, generando así un efecto neto en el estado de resultados. Aquí que tengo, en principio establecer, ok, no. Entonces, digamos que básicamente, de acuerdo con el artículo 6 del decreto 1797 del 2008, por el cual se regula para efectos tributarios el régimen de las cámaras de riesgo central de contraparte y de algunas operaciones sobre derivados, ahí se indica en ese decreto, en ese artículo, que para efectos tributarios y específicamente para el impuesto sobre la renta, los ingresos generados en las operaciones sobre derivados se entienden percibidos hasta el momento del vencimiento de cada contrato, ¿ok? Bien sea que esos contratos se suscriban con entidades locales o con entidades del exterior. Entonces, la misma norma, ese mismo artículo sexto, aclara que un contrato agrupa todas las operaciones que se efectúan bajo una misma tipología contractual por un mismo contribuyente sobre un mismo subyacente y con una misma fecha de vencimiento, por lo que a pesar de que se perciban ingresos por varias operaciones sobre el mismo derivado efectuadas por el mismo contribuyente, solo hasta que ocurra el vencimiento de ese contrato es cuando nosotros vamos a contabilizar esos ingresos. Antes no, es decir, aquí no aplica la base del devengo. En los derivados no aplica. ¿Por qué? Porque eso es una moneda al aire. Puede que suba, pueda que baje. Y estimar ese valor es muy difícil en el término de los derivados. Entonces, por eso que hemos explicado, en caso que el contribuyente realice operaciones que produzcan como resultado el cierre de su posición en el respectivo contrato, el ingreso se entiende causado solamente con el vencimiento del respectivo contrato. ¿Esto qué implica? Que esa valoración periódica que se efectúa sobre esos derivados no tiene ningún efecto tributario. ¿Por qué no tiene ningún efecto tributario? Porque los impuestos que se puedan generar y específicamente el impuesto sobre la renta únicamente serán liquidados al momento del vencimiento de ese contrato. ¿Ok? Entonces eso como para dejar claro ese tema de los derivados. Por ende, ese valor, digamos que aquí volviendo a nuestro Excel, ese valor de los derivados financieros lo restamos, ¿sí? Hicimos un derivado por 26 millones, como no lo podemos contemplar dentro de la declaración de renta, eso lo quito, hago el ajuste
lo pongo en negativo para que mi saldo en la declaración me dé en 0. Es decir, ahí ya tenemos específicamente todos los valores que hacen referencia al componente de inversiones de mi declaración de renta. Tengo las acciones del Grupo Aval al costo, ¿sí? Si es cierto, al final del periodo debo contemplar, debo determinar el valor razonable de esas acciones, pero como no las voy a vender ni nada, entonces las quito ese ajuste, lo elimino. Lo mismo con las acciones de Ecopetrol. Puedo tener una utilidad de 241 millones, pero como no las he vendido, quito ese ajuste y me quedan los valores netos. Esos valores netos son los que me suman 3.981 millones, 752.000, que es el valor que yo me llevo aquí a mi declaración de renta en el renglón de inversiones e instrumentos financieros y derivados. 3.981 millones, 752.000. ¿Sí quedó claro este monto, de dónde salió y por qué hay que hacer ese tipo de ajustes? ¿Sí? Profe, pues bien claro, no, pues a ver, se me dio que era de ahí lo del 37, yo estaba siguiendo acá lo de la DIAM, Sí. pero pues siempre hay cosas que confunden. Yo ¿Cómo creo que qué debe ser por, cosas, cómo qué cosas te confunden, mi digamos, la hermano? falta de manejo, ¿no? La falta de manejo de las cuentas y todo eso. Ok. Pero bueno, en general la dinámica cuando nosotros nos enfocamos en este archivo, esta sumaria de renta es como básicamente esa hoja de Excel en donde hacemos todos nuestros ajustes para poder determinar cuál es el monto que nos vamos a llevar como saldo para la declaración de renta. Eh, Básicamente aquí no hemos hecho mayor cosa. Aquí lo único que hicimos fue, calculamos cuánto es lo que tenemos en inversión en el Grupo Aval. Hicimos una compra de, aquí la tenemos en acciones, hicimos una compra de cuántas acciones en el Grupo Aval, de 261.086 acciones. ¿Cuánto nos valen? 325.052. ¿Ok? 325.052.000. Ese es el valor. Como yo todavía no las he vendido, yo todavía las tengo, pues debo registrar ese monto en mi declaración de renta. Y usted me dirá, bueno, pero ¿por qué al costo y por qué no más bien al valor razonable, que es el monto de la acción con su respectiva valorización? Porque todavía no las vamos a vender. ¿Ok? En el momento en que vendamos, registramos esa utilidad y sobre esa utilidad vamos a tener que pagar renta. Pero ahorita como todavía la tenemos, la norma me dice, no se meta todavía a decirme valor razonable. Recuerden que una cosa es lo que tenemos en la contabilidad y otra cosa es lo que tenemos que pasar a la parte tributaria. Entonces, aquí básicamente lo que hacemos es ese costo lo comparamos con el valor razonable simplemente desde el punto de vista contable. A nivel contable, ¿qué vamos a hacer? El 31 de diciembre vamos a decir, las acciones del Grupo Aval valen a 31 de diciembre 442.540.000. Pero cuando vayamos a declarar renta, el valor que me llevo no es este valor razonable, sino el valor del costo de las acciones. ¿Por qué? Porque me pertenecen todavía esas acciones. No me voy a llevar este valor con la utilidad porque todavía no las he vendido. Me llevo ese valor cuando ya las venda. ¿Listo? Ahorita nada. Ahorita simplemente hago la referencia de que yo tengo en mi poder 325 millones en acciones del Grupo Aval y tengo en Ecopetrol 650 millones de acciones, que a 31 de diciembre de ese año valen 891 millones. A la declaración de renta no le interesa esto. A la declaración de renta. Como yo todavía soy poseedor de esas acciones, el valor que registro o que declaro son 650 millones de pesos. Entonces, partiendo de eso, pues aquí yo lo que tengo que hacer son los respectivos ajustes. Tuve una compra de 325 millones por acciones del Grupo Aval y al 31 de diciembre esas acciones me generaban una utilidad de 117 millones. Pero reitero, como no las he vendido, no me puedo llevar esa plata a la declaración de renta.
estaría mintiendo y estaría pagando de más sobre algo que yo todavía no tengo. Entonces, lo que hago es que lo quito, resto esa utilidad y simplemente me va a quedar el monto de los 325 millones. Y usted me va a decir, pues tan bobo, si no lo va a hacer, si no va a hacer nada con eso, ¿para qué lo refleja ahí en la hoja sumaria? Imagínese donde en 4 años me cite la Diana y me diga, ¿usted por qué no declaró esos 117 millones en la declaración de renta del 2020 o del 2021? Y yo no me acuerde. Entonces, esto me sirve a mí como evidencia para decir, ah, claro, sí, señor Dian, lo que pasa es que yo no lo declaré porque todavía las acciones yo las tenía en mi poder, yo no las había vendido. Que hice la medición la medición posterior, lo hice con el criterio de valor razonable y me dio como valor de esa acción esa utilidad, pero no significa que yo las haya vendido ahí. Entonces, si usted no tiene esta evidencia, en 3, en 4 años, usted no se va. Es más, si cambiaron de contador, ¿cómo va a sustentar el nuevo contador ese tipo de cosas? Lo único que dice el man es, no, póngame la sanción porque yo no sé ni de qué me están hablando, no tengo ni idea, ¿sí? Pero eso tampoco es el hecho. Entonces, uno lo que hace como contador es dejar toda la trazabilidad para que cualquier persona que venga después pueda hacer una lectura y entender completamente qué fue lo que pasó. ¿Ok? Aquí es fácil entenderlo. Yo digo, ok, esto fue simplemente un ajuste a valor razonable. Y ese ajuste a valor razonable, como yo todavía tengo en mi propiedad las acciones, no lo represento. No me llevo ese valor a la declaración. Por eso ese valor pasa en ceros. ¿Ok? Y lo mismo, la utilidad de las acciones de Ecopetrol y lo mismo con los derivados. El derivado ya vimos, la norma dice, usted no puede contabilizar en su declaración de renta, usted no puede llevar el saldo de la declaración de renta si todavía tiene el derivado. Hágalo cuando se desprenda el derivado y reciba el dinero que a bien tuvo ganar por ese derivado. Antes no lo haga. Entonces, mire que la parte contable no va muy de la mano con la parte tributaria. Esos dos tienen ciertas diferencias, por eso existe la conciliación fiscal. Es esto más o menos lo que estamos haciendo, ¿ok? No sé si eh, fui más claro o te confundí más, Giovanni. No, sí, profe. Pues saber de dónde salió, sí, sino que a la hora de sacar las cuentas y llevarlo eso a lo de la DIAN, pues como digamos a veces, en nuestro caso nunca hemos declarado esas cosas, ¿no? Ok, Y pero, ¿sí? yo estaba revisando los formularios, pero ya me di cuenta el cambio, porque en otros formularios del 110, todo eso de los montos empezaba como en el numeral 33 y ahora inicia en el numeral 36, ¿no? Sí, sí, señor. Sí, ese formulario le hacen unos cambios no muy grandes, pero son significativos. El hecho de cambiar el renglón nos afecta. Claro, porque hasta el 2019 yo había visto el S, 2020 ya vino modificado, 2021 ya va Sí, cambiando algunas otras cosas. sí, exacto. Pero digamos que en esencia esto se ha mantenido todavía la forma de sacar los saldos, de llevarnos qué se va para la declaración de renta, qué no se va para la declaración de renta. Esa esencia todavía se mantiene. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, pues hay todavía cosas o aspectos que se siguen contemplando de vieja data y son vigentes en la declaración actual. Pero sí, digamos que aquí lo importante, y por eso es clave, por eso tienen todo el archivo completo, para que vean la dinámica desde el 1 de enero de 2019. Mire que aquí tenemos todavía el derivado. Teníamos un derivado por 78.891.000, ¿sí? Teníamos acciones del Grupo Aval en 124 millones. Lo que hemos hecho es comprar más acciones. Aquí está el libro diario de 2019. Ese libro diario me muestra aquí intereses recibidos por los CDTs, redención de derivados financieros, ¿sí? Entonces, digamos que aquí tenemos como un poco la trazabilidad de ese histórico contable que valdría la pena pues que le fueran echando una miradita porque
porque ahí queda toda la traza. Mire, por ejemplo, a 31 de diciembre de 2019, esta es la información que teníamos. Entonces, Grupo Aval, acciones por 352 millones, el ajuste que teníamos de 124, de Ecopetrol no teníamos todavía ahí, digamos que esas acciones las compramos después, ¿sí? No teníamos utilidad, eh, construcciones LBG SAS, LBG SAS, teníamos ahí un saldo inicial, pero ya después como que las vendimos, en fin, esta parte es la que nos va a servir para poder entender con más claridad cada uno de los rubros. Entonces, lo que sí les pido de pronto el favor es revisen esta parte, enfóquense apenas en el renglón 36 y 37. Traten de mirar con toda la parte de la contabilidad anterior, miren por lo general estas otras hojas que hacen referencia a activos y pasivos en moneda extranjera, el estado de situación financiera, el valor de las acciones, los derivados y el CDT. Esto revísenlo para que puedan entender de dónde salen esos saldos y poder tener como mucho más claro de dónde se extraen las cifras y pues que toda la información la puedan tener clara, ¿sí? Listo, profe, vale. Sí, es como pedirles ese favor para que, porque si no, si se dan cuenta, yo trato aquí de explicar mucho cómo se hacen las liquidaciones con el objetivo de que ustedes lo tengan claro. Pero después me paso al archivo y me pongo a mirar las cifras y sé que de pronto ahí ustedes se me pueden perder. Por eso es importante que antes de llegar a clase puedan echarle una miradita a ese archivo en Excel, puedan sacar preguntas o puedan sacar conclusiones sobre, ya sé de dónde salió este valor, porque yo aquí hago otros ejercicios que les van a dar luces sobre cómo se hacen esas liquidaciones, ¿ok? Entonces, ese sería el compromiso que les pido, leer este archivo de impuesto diferido y estudiar estos dos renglones de la declaración de renta, el renglón 36 y el 37, por si surgen dudas, pues para que las toquemos antes de iniciar la próxima sesión, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. Ok, de todas maneras, y esto es una observación, ya un aviso parroquial, yo solamente voy a enfocarme en explicar al nivel de detalle estas cuentas, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el patrimonio. Voy a desglosarlo, voy a hacerlo como muy detallado, pero ya las otras cuentas, de ahí para abajo, ya simplemente nos enfocamos en el archivo en Excel, en este ejercicio, ¿listo? No voy a entrar a meterme en detalle como lo estoy haciendo ahorita con el impacto de la moneda extranjera, con los derivados, con las otras inversiones. No voy a entrar en ese nivel de detalle a nivel de ingresos ni a nivel de costos y deducciones pues va a ser muy superficial. Costos y deducciones voy a tener que mirar la hoja de inventarios. ¿Por qué voy a tener que mirar la hoja de inventarios? Porque tengo que determinar si el inventario tiene deterioro. Entonces van a haber algunos aspectos en los que vamos a mirar algo, pero en otros vamos a pasar de largo porque definitivamente pues no da lugar la explicación o la profundidad en ese tipo de temas. Y nótese que lo más delicado de la declaración de renta viene siendo esto, ¿sí? Lo otro, pues ya digamos que estos son cifras que también pues, van a salir de la contabilidad. Esto también sale de la contabilidad y ya aquí empezamos a hacer es cuentas de sume del renglón tal al tal y réstele del renglón tal a tal y le da este valor. Y ya usted tiene lo que es la renta líquida. O sea, ya tenemos ahí media declaración de renta. Y luego empezamos a mirar lo que es renta presuntiva. De esto sí vamos a hacer ejercicios. Ganancias ocasionales también vamos a hacer ejercicios, aunque aquí no haya valor. Y ya esto pues empezamos a deducir cuánto es lo que realmente tenemos que llevarnos como renta líquida agravable, de dónde sale ese valor. Si aquí yo tenía un valor de 7.631 millones, porque aquí se me convirtió en 2.400, ¿qué pasó ahí? ¿Cuáles son los descuentos tributarios? De esto también vamos a hacer ejercicios. En fin, hay mucho trabajo por hacer todavía. ¿Listo?
Bueno, muchachos, entonces, pues nada, los dejo descansar, no se vayan preocupados, pero sí les pido porfa que estudien el archivo y miren el ejercicio para que lleguemos a la clase con dudas o con conceptos ya claros para saber de dónde salen las cifras, ¿ok? Bueno, Profe, una cuídense mucho. pregunta. Dime, dime. Calificaciones del primer corte aún no tenemos, ¿cierto? Sí, están publicadas, no, A mí no me parece aún tampoco, profe. Profe, no, solamente la del examen, me parece. A mí tampoco me aparece la del taller, la del pero, examen sí. pero ¿han visto Academusoft? Sí, profe, está el promedio, pero pues como tengo la nota del taller, no sé si, la nota del examen, perdón, no sé si corresponde a las dos o solo a la nota del... No, ¿sabes qué te pido, Ruby? Regálame, porfa, un pantallazo de esa nota en Academusoft y yo te explico a cuánto equivale esa nota, porque eso es un problema que hay con Academusoft, que a ustedes les muestra la nota en términos porcentuales y es difícil de entender. Pero entonces regálame un pantallazo para yo explicarte cómo se hace el cálculo. Le explico a todos, de una vez les mando ese correo explicándoles la nota, porque eso ya está publicado. Ah, vale, profe, pero en Braille Space sí no creo que está la nota del Ok, taller. entonces, sí, entonces me falta es publicarla en Brightspace, pero en Academusoft, que es en donde realmente debe depositar la nota, ahí ya está calificado. Entonces te pido porfa que me regales un pantallazo de eso para explicarles a todos cómo se hace la lectura de esa nota, ¿ok? Listo, profe, ya de una vez. Como quieras, no hay ningún problema. Claro que no me voy a sentar ahorita a explicártelo, te lo explico mañana y les mando el Profe, ahora correo. sí la paso al correo, vale. Listo. Bueno, les Gracias, agradezco profe. mucho. Profe, Dime. Gracias, profe. eh, Ok, Angie. Dime. profe, le quería preguntar, yo voy a enviar el trabajo hasta el domingo, me dieron plazo, ¿verdad? Sino que tenía una duda eh, sobre, un poquito no entendía en cuanto a, ahí donde hablaba sobre el comprobante diario Sí. en ¿Qué? el Feliz noche. taller. Chao, Angie. Gracias. En el comprobante diario, profe, ahí solo el primer punto que aparece sobre el porcentaje que se tocaba sacar y abajo los 6 puntos, ¿verdad? Sí, sí, exacto. En el primer Ahí, punto es calcular el sí, total de aportes de cada sí. socio y lo Y otro, los 6 puntos que eh, aparecían abajo, ¿no? exactamente, sí, señor. Profe, y ahora que escucho a las compañeras, este es el trabajo y el examen, ¿cuál era? Ven, ¿qué pasó contigo luego? Es que no me acuerdo. Profe, es que se acuerda que yo entré 15 días después Ah, y, sí, 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 y sí, 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 me sí. publicaron en, yo Ok. creo que de ahí de bienestar, como que había mandado un correo para que hasta Sí, sí, ya me acuerdo que es el caso, Giovanni, perdón. Entonces, yo te voy a mandar un correo, porfa, para que estés pendiente del correo, indicándote cuál es el tema, es decir, cuándo te habilito el examen para que lo puedas contestar. ¿Listo? listo, profe. Usted me manda el correo Al al del institucional. institucional. Profe, y le puedo pedir otro favor. ¿Será que Sí. usted me puede enviar aquí, no sé, o bueno, al correo para volver a descargar? Es que no encontré, presté el computador y en las descargas no encontré ahorita el trabajo que estábamos realizando, entonces solamente estaba con 2 pantallas, El, el de Excel y el formato de la hoja del formulario del 110 o sea, este archivo que estamos trabajando acá que en la estamos clase. trabajando. Ah, ok, Sí, ok. es que yo lo descargué y presté el computador a un compañero aquí y parece que me ha borrado todo lo de descargas. Ok, permítame, entonces. Entonces, contigo es lo del examen para impuestos departamentales, eh, lo del trabajo, unidad 1,
y enviar archivo Excel. Ejercicio de renta. Listo, Giovanni, no hay ningún problema. Ah, bueno, le agradezco, profe. No, tranquilo. Entonces, Dios le cualquier pague. cosa estamos ahí en contacto, ¿ok? Bueno, gracias, profe. Que Bueno, tenga buena buena noche. noche. Lo Profe, mismo, le que estés muy compartí la bien. imagen por acá por el chat. Ah, Entonces, ok. listo, profe, vale, gracias, feliz noche. Listo. Bueno, pues cuídate mucho. Esta parte, tun, tun, tun.